La Universidad Autónoma del Caribe, el pasado 24 y 25 de mayo, fue sede del primer simposio de formación humanística en la educación superior, organizado por el Departamento de Humanidades con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El evento tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en donde se socializaran los distintos enfoques humanísticos aplicados en el campo de la enseñanza en cada una de las universidades de Barranquilla. Se contó con la participación de Adelaida Jiménez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y directora del Departamento de Teología de la Universidad Reformada. En los procesos de formación es prioritario repensar lo que se hace a la luz de los desafíos del contexto. Por esto, los currículos en cada uno de los programas de las facultades deben ser contextuales, y esto implica hacer desde las acciones pedagógicas para que se comprenda que hay pedagogía en el momento que se establece una reflexión sobre el hecho educativo, es decir, sobre sus dispositivos culturales, abro comillas, sobre sus porqués, sentido de la acción para el sujeto y sobre sus paraqués, sentido de la acción global, cierro comillas. Por esto, desde las facultades se deben impulsar acciones como un hecho de constante reflexión para contribuir a la construcción de las realidades locales, regionales, nacionales e internacionales y fortalecer las relaciones con el entorno externo para crear desde estos horizontes nuevos compromisos de lo que ha de ser lo humano y en sus interrelaciones con otras personas y con la naturaleza. Esto puede concebirse como una relación dialéctica triádica. De acuerdo con lo expresado anteriormente, dentro del quehacer humanístico se exige de nosotros una posición crítica frente a la realidad del orden actual económico, planteando la necesidad de que nuestros estudiantes participen a través de los diversos programas, la psicología, la teología, la música, la educación bilingüe, los deportes, etcétera, para trabajar activamente en la construcción de comunidades solidarias que permitan ayudar en los procesos de transformación de una cultura de violencia en la que hemos vivido por más de 50 años a una cultura de paz, para que sea una alternativa ética frente al mundo globalizado e injusto. Además, es fundamental que dentro de estos desafíos del contexto se deba comprender que se hace necesario seguir fortaleciendo no solo los procesos cognitivos en los profesionales de los programas que integran las facultades, sino que se necesita continuar afianzando que es pertinente conocer no solo lo que pasa en el aula, sino identificar críticamente los elementos del entorno que pueden influir en el proceso de aprendizaje, es decir, la identificación de los procesos vitales, porque estos son coincidentes en y con la autoorganización, la complejidad, la creación y la permanente conectividad de todos con todos. Desde estos puntos de vista, va a favorecer la posibilidad de avanzar en las apuestas que integre de manera intencional el contexto, la vida y la experiencia del aula y las relaciones con la naturaleza. Nosotros asistimos a unos contextos, a una vida humana desarticulada. Y quizás este es uno de los elementos por los cuales nosotros hemos perdido la sensibilidad. Ya no nos importa lo que pasa en nuestro país, ya no nos importa a quienes asesinan en nuestros territorios, ya no importa qué sucede en nuestro entorno social. La desarticulación es tanta y por eso se hace importante articular el contexto, la vida y las experiencias del aula y las relaciones con la naturaleza. Destruimos la naturaleza porque hemos perdido la sensibilidad. Asimismo, se plantea la necesidad de dialogar sobre las articulaciones con los procesos biográficos,
contextuales y culturales de la formación de las personas que integran las facultades de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y de esa manera ir a la búsqueda de nuevos paradigmas que permitan la recontextualización y redimensión de los nuevos procesos de aprendizaje desde la realidad de un mundo marcado por el despertar protagónico de la diversidad cultural, política e imaginario religioso de los pueblos, que implica la cuestión de refundar las humanidades. Entender las humanidades en el actual contexto de diálogos de paz en La Habana, de las situaciones complejas de una violencia social que desborda el pensamiento humano, demanda de las facultades que han incorporado dentro de su quehacer la reflexión constante del contexto de las ciencias sociales, de las artes y de las humanidades, nuevas posturas y desafíos frente a la construcción del ser humano y de la sociedad. Y estos desafíos nos deben ayudar a reflexionar sobre la necesidad de construir en la sociedad, contribuir a la sociedad y al país con profesionales debidamente preparados que de sus saberes y conocimientos aportan al desarrollo social mediante la participación de propuestas relevantes de tipo político, comunitarias y humanísticas, que generen procesos creativos a partir del cual se busque el apoyo tecnológico para responder a las necesidades del Caribe colombiano y de los ámbitos nacionales e internacionales. En un segundo momento, fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y reflexivas. Hugo Asman nos invita a reflexionar sobre el placer de educar. Educarnos y formarnos dentro de las facultades nos debe generar placer y no carga. Y ese sentido implica que los profesionales, las personas que se forman en las facultades, deben desarrollar no solamente habilidades cognitivas, debemos desarrollar habilidades afectivas, reflexivas y argumentativas, desde las cuales se fomente y se crea y podamos pensar que el saber hacer debe estar interrelacionado con el ser, el convivir y el sentir. Para las relaciones interculturales, expresando el valor por lo humano y el respeto por la vida, de manera tal que se sea coherente con el perfil profesional y la práctica de vida de su entorno social. Tercero, contribuir a la formación humana de sus estudiantes, aportando a través del perfil elementos que le permitan ser una persona ética. Y aquí me refiero a lo ético y no a lo moralista. Muchas veces confundimos moralismo, moral y ética. A veces las concepciones que tenemos de la moral generan que yo genere, valga la redundancia, un prejuicio social cuando me refiero a diferentes temas. Desde las facultades debemos incorporar la perspectiva ética que nos permita a nosotros entender que necesitamos seres éticos, que no cedan a la corrupción de nuestro mundo, pero que también tengan conciencia que tienen una responsabilidad social con la naturaleza. Una perspectiva ética donde se esté centrado el respeto por la dignidad humana, la aceptación de la diversidad individual y cultural, la valoración por la pluralidad religiosa, con las responsabilidades sociopolíticas de religar las humanidades a la vida, los contextos y con la naturaleza, con una expresión de unas nuevas apuestas por los aprendizajes con sentido. El otro, mirar la experiencia en el aula como una oportunidad donde los docentes y estudiantes pueden desarrollar toda su creatividad. Y aquí quisiera también añadir que los métodos tradicionales, en los cuales muchos de nosotros fuimos educados, nos mataron la creatividad. Muy poca creatividad
existe hoy en las aulas de clase para generar un nuevo conocimiento, para generar el clima apropiado, para idear estrategias de trascendencia en los espacios y en los tiempos establecidos y preestablecidos. El aula no es un fin, es un medio que debe facilitar una amplitud de posibilidades para proyectar el conocimiento dentro de un amplio horizonte de la psicología, la música, la teología, la educación bilingüe, el deporte y cualquier otra área de las humanidades. Las humanidades necesitan articular a través de los grupos de investigación nuevos paradigmas de investigación. Si es cierto, la investigación clásica nos ha dejado a nosotros una herencia grande que no podemos desconocer. También tenemos hoy que reconocer que los métodos, las concepciones aplicadas desde la educación clásica nos fragmentó el pensamiento. Y en ese sentido buscar alternativas sociales. Las humanidades deben decolonizar la educación y aportar otras formas de ver el mundo, incluir dentro de los procesos de aprendizaje los nuevos paradigmas emergentes que pueden conectarnos entre nosotros mismos y con la naturaleza. Esto nos ayuda a superar los modelos y métodos de Occidente que nos formó en una educación mecanicista, reduccionista y por ende patriarcal. Como menciona Migdolo, abro comillas, la colonialidad del poder está atravesada por actividades y controles específicos, tales la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad del ver y la colonialidad del hacer y del pensar, la colonialidad del oír y la colonialidad del sentir. Si descolonizamos la educación, entonces es posible la construcción de un ser humano y un nuevo pensamiento a partir de una ciudadanía sensible y solidaria. Las humanidades deben reconocer la diversidad, la necesidad de los procesos de evaluación que conlleve a la calidad académica, pero a su vez se hace imperante generar una propuesta de evaluación y mediación que sea aplicable a las ciencias sociales, a las humanidades, y no como sucede actualmente en la producción de investigación realizada desde las humanidades. Son evaluadas y medidas por el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, entre otros, bajo las concepciones de la investigación científica clásica y los métodos aplicados a las llamadas ciencias duras y exactas, lo que ha generado que el índice de producción de las humanidades quede relegado a los ámbitos privados de las mismas universidades. Finalmente, frente a los desafíos del contexto, las facultades de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades deben entrar en la dinámica de la construcción de redes socioacadémicas, desde las cuales podamos seguir construyendo identidades en medio de las diversidades, e igualmente poder establecer cuáles son los elementos que pueden articular lo que nos permita responder a los planteamientos del modelo económico que deja pocas posibilidades para que la gran mayoría de personas en nuestro país puedan incorporarse a la educación superior y recibir de esta manera una educación de calidad, a través de la cual se responde entonces a las necesidades del tiempo que estamos viviendo. En otras palabras, se hace necesario reconfigurar los espacios en los cuales las humanidades discuten y reflexionan sobre sus diversos saberes y sobre sus diversas prácticas. Por su parte, los asistentes hicieron sus participaciones de acuerdo al expuesto por Adelaida Jiménez. Me ayudó a entender en realidad a qué está enfocada la área de las humanidades, puesto de que es algo influyente para los estudiantes, desde el primer semestre hasta último semestre, guiándonos sobre los valores, las éticas y sobre el propósito que puede tener nuestra carrera en nuestra área profesional. De esta manera, Adelaida Jiménez concluyó con su participación en el primer simposio de formación humanística en la educación superior, el cual se desarrolló durante 2 días, en los que los ponentes invitados de distintas universidades de Barranquilla llevaron a reflexionar a los asistentes sobre la importancia de las humanidades en la actualidad.